Tevatec presenta dislipidemia en la población mexicana. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Tevatec. Yo soy la doctora Jackie López y estamos en un episodio muy importante porque de verdad creo que es un tema que todo México, y me atrevo a decir que toda Latinoamérica, debería de estar empapándose de este conocimiento. Está con nosotros el doctor Eduardo Hernández. Muchísimas gracias. Él es cardiólogo y nos va a hablar de dislipidemias. Doctor, gracias por su espacio y su tiempo. Muchas gracias, Jackie. Pues bueno, vamos a empezar y la primera pregunta, que es la pregunta obligada, ¿qué es dislipidemias? Creo que es lo primero que tenemos que saber. Así es. Las dislipidemias son todos los trastornos en el metabolismo del colesterol y de los lípidos, ya sea que tengan alguna repercusión clínico-patológica o no. Y lo digo así porque si hay trastornos, hay dislipidemias que no necesariamente tienen una expresión clínica como tal, o incluso que no representa un incremento en el riesgo cardiovascular. Claro, y esto que nos está comentando, quiero que nos lo abra un poquito más o que nos extienda un poquito más este conocimiento, porque realmente muchas veces las dislipidemias no se sienten, no se saben, no se escuchan. Entonces, ¿cómo una persona, un paciente se daría cuenta que está cursando con una dislipidemia? Efectivamente, en la mayoría de los casos, la abrumadora mayoría de los casos, un paciente con dislipidemia no va a tener ni signos ni síntomas, salvo que estemos hablando de alguna alteración genética muy específica, alguna dislipidemia monogénica. Entonces sí podríamos encontrar algunos signos que tenemos que conocer para poderlos identificar. Pero la gran mayoría no sienten ni se les ve nada. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que definir si ese paciente requiere que le hagamos análisis clínicos o no. ¿Cómo sería el abordaje de un paciente que llega a su consultorio y que usted diga, foquito rojo, probablemente tiene una dislipidemia? Pero lo primero que hay que hacer es identificar factores de riesgo, ¿no? Y con factores de riesgo cardiovascular hablamos de todos aquellos que incrementan la probabilidad de que un paciente en algún momento de la vida padezca tanto un infarto del miocardio como un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Entonces, si yo tengo un paciente que de entrada ya tiene algunos factores de riesgo cardiovascular, llámese diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica, tabaquismo, entonces yo ya tengo que estar pensando que ese paciente puede tener un trastorno del metabolismo del colesterol y de los lípidos. Ahora, estamos hablando de factores de riesgo que se relacionan, que nos pueden alertar y decir que tiene dislipidemia o que vive con una dislipidemia el paciente, pero ¿qué pasa en la población mexicana? ¿Cómo se está comportando esta incidencia de la dislipidemia aquí en México? Y también esa es una pregunta bien interesante porque tenemos los medios para poderlo identificar, ¿no? En México existe una encuesta nacional en salud y nutrición y la intención de este tipo de instrumentos es poder identificar cuáles son, en este caso, las dislipidemias más frecuentes en la población mexicana. Y estamos, o lo que sabemos, es que por lo menos en nuestro país, la dislipidemia más común es la disbeta-lipoproteinemia, ¿no? Que es un trastorno de los lípidos que se relaciona con una alteración en la expresión de moléculas de lipoproteína de alta densidad. Después de eso sabemos que nuestro perfil metabólico como mexicanos y como latinoamericanos es de hipercolesterolemia, es decir, colesterol alto, más de 200 miligramos por decilitro, y de hipertrigliceridemia, ¿no? Que son triglicéridos elevados, que es más de 150 miligramos por decilitro. Ahora, sí tendríamos que ahondar un poquito en el tema porque la definición o la clasificación de dislipidemias no es tan fácil de hacer. Y esto se ha tratado de definir desde hace más de 60 años. Y no podemos definir a todas las dislipidemias como que tienen colesterol elevado o como que tienen triglicéridos elevados, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un poquito difícil el tema de digerir y, por supuesto, de iniciar tratamiento. Claro, de cómo lo vamos a abordar con el paciente. Me parece muy interesante porque sí, ya per se por ser mexicanos, creo que tenemos un factor de riesgo para empezar a desarrollar, niveles
no normales de colesterol o de lípidos. Entonces ahora quiero hablar en este típico que es colesterol bueno y malo. Quiero que nos explique con detalle qué es el LDL, HDL y cómo lo presentaría usted para que lo entienda la población. Bueno, todas estas son lipoproteínas, ¿no? Y cuando hablamos de lipoproteínas, estamos hablando de una serie de partículas de distinta complexión y constitución y que contienen en distintas proporciones proteínas, lípidos. Con esto me refiero a colesterol, ésteres de colesterilo, glicerol, ácidos grasos de cadena libre y fosfolípidos y lipoproteínas de superficie. Hay dos tipos principales de lipoproteínas. Las que están relacionadas a apolipoproteína de tipo B, que son las que realizan el transporte del colesterol desde la sangre hacia los tejidos o desde el hígado hacia los tejidos, y las lipoproteínas asociadas a apolipoproteína que hacen exactamente el transporte inverso del colesterol, ¿no? Desde los tejidos hacia el hígado. Dentro de las primeras, entonces, ya encontramos tanto los kilomicrones, que son la única lipoproteína que se produce en el intestino. Y después de ahí nos vamos a las lipoproteínas de muy baja densidad, las de densidad intermedia y las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Que son las más aterogénicas o las que están caracterizadas como las que más se relacionan con enfermedad de las arterias coronarias. Y del otro lado, entonces, ya tenemos el colesterol de alta densidad, que si lo podemos definir como colesterol bueno o no, todavía está discusión. Este concepto se manejó mucho hace 20 años probablemente, pero hoy sabemos que no, el nivel de colesterol de alta densidad no está tan directamente relacionado como factor protector, por lo menos no como antes se pensaba, ¿no? Y hay muchos otros factores en juego que determinan esto. Pero así, para definirlos a grandes rasgos, sí dividimos las lipoproteínas entre las que realizan el transporte de colesterol hacia los tejidos y el transporte reverso. Claro, porque sí creo que tenemos muy metido el concepto de bueno y malo, y realmente todos los tipos de lipoproteínas y colesterol tienen una función en nuestro cuerpo y por algo están ahí, ¿no? El punto es entender cómo vamos a mediarlos y qué actividades o qué situaciones o factores tenemos que evitar o que tenemos que fomentar para tener niveles óptimos. Entonces eso es súper interesante porque, claro, el concepto de bueno y malo creo que ya está quedando en el pasado. Ya no nos estamos basando en nada más checar a ver si tenemos alto colesterol, que es HDL, que sería el bueno, o sea, que así lo marcan, a ver si lo tenemos elevado, y el LDL o el muy, o sea, que es very LDL, sería checar si también lo tenemos muy bajo. No es solamente eso, son muchos factores y ya estamos cada vez entrando más en como todos los multifactores que están involucrando en cómo vamos a desenvolvernos en esta enfermedad. Ahora, estaba diciendo las clasificaciones de dislipidemias. ¿Cuáles serían las más comunes en México? Ya nos mencionó una, pero a grandes rasgos, ¿qué otra está involucrándose en la población mexicana? Aquí podemos hablar de dislipidemia mixta, ¿no? O hiperlipidemia mixta. Y esto es un problema que a lo mejor nosotros como profesionales de la salud tenemos para clasificar las dislipidemias, porque asumimos que cada vez que vemos un paciente que tiene un trastorno en los lípidos, a lo mejor tiene una alteración genética, me refiero a monogénica, ¿no? Que hay un gen que está alterado y que está produciendo que mi paciente obeso tenga 800 de triglicéridos, y a veces no es así. La gran mayoría de los trastornos de las dislipidemias estamos hablando de enfermedades poligénicas, o sea, son muchas mutaciones, muchas deleciones, muchas alteraciones genéticas que pueden poner a un paciente en riesgo de padecer una dislipidemia. Luego ya entonces vienen el estilo de vida del paciente y los hábitos alimenticios. Y yo te puedo decir que en la abrumadora mayoría de los pacientes ese es el factor importante, porque a lo mejor yo puedo tener ciertos factores predisponentes que vienen en un clúster así genético de mi familia. Pero si yo tengo malos hábitos y no hago ejercicio y peso 100 kilos, pues evidentemente voy a desarrollar la enfermedad, ¿no? Pero si yo me cuido y hago lo que tengo que hacer, que es no fumar y realizar ejercicio, alimentarme sanamente, pues entonces a lo mejor nunca desarrollo la enfermedad como tal, ¿no?
Claro, creo que sí está súper vinculado, siempre se hablan de porcentajes, de que la alimentación es súper importante, el ejercicio, estar haciendo al menos 30 minutos, que también eso ya es variable, ¿no? O sea, yo creo que mantenernos activos ya no solamente es subir las escaleras o ir caminando al trabajo, eso ya es simplemente, como se lo decía, por ser mexicanos nosotros ya tenemos predisposición a tener alteraciones en nuestros niveles de colesterol y lípidos, entonces tenemos que ser un poquito más exagerados en ejercitarnos todos los días, porque bien lo dice, es algo súper importante que puede que no tengamos este clúster, este cúmulo de alteraciones genéticas y nosotros por nuestros hábitos lo empezamos a desarrollar. Así es. Entonces, realmente lo genético sí está presente, sí es importante, pero es más lo que nosotros empezamos a fomentar. Sí, y digo, te interrumpo un poquito porque sí, en relación a la actividad física, a veces los pacientes llegan a la consulta diciendo, pues es que hago todo el día, me la paso haciendo el quehacer. Eso realmente no es una actividad física como tal, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a desarrollar actividad física, formal y recreativa, porque no nada más es hacer el ejercicio, sino lo que implica lúdicamente la actividad física, para poder entonces sí empezar a modificar tu perfil lipídico, ¿no? Claro. No nada más es trapear toda la tarde. Sí, creo que estamos de acuerdo en eso, o sea, tenemos que ya enfatizar en el ejercicio no solamente lo que viene de la actividad diaria. Ahora nada más una última pregunta, la aterosclerosis, ¿cómo se relaciona la dislipidemia con la aterosclerosis? Porque eso nos desencadena problemas cardiovasculares. Sí, aquí es muy importante definir que la aterosclerosis es un proceso de décadas, que empieza desde la infancia temprana. O sea, la aterosclerosis implica el endurecimiento de las arterias, sí, mediante un proceso fisiopatológico altísimamente complejo, pero también la formación de placas de ateroma, que son estas placas que están conformadas por colesterol, triglicéridos, macrófagos, dendritos celulares, fibroblastos, que pueden eventualmente condicionar el flujo de sangre a través de un lecho vascular. Lo más conocido pues es el lecho vascular coronario, ¿no? Y que produce la enfermedad arterial coronaria, los infartos, para decirlo de manera coloquial. Pero esta enfermedad puede ser enfermedad arterial periférica, puede ser enfermedad arterial vascular, pero el origen precisamente es la aterosclerosis. ¿Cómo se implica a las dislipidemias en el desarrollo de la aterosclerosis? En realidad lo que está más estudiado es la concentración de colesterol de baja densidad. Eso está bien estudiado, bien documentado, y se sabe que entre más elevado esté el colesterol LDL y por más tiempo, porque no nada más es una muestra puntual en el tiempo. Si yo tengo 20 o 30 años con el LDL elevado, independientemente del valor, y además se agregan otros factores de riesgo, y además se agregan otros factores proinflamatorios como la obesidad, la diabetes, etcétera, pues entonces más riesgo yo tengo de desarrollar no nada más aterosclerosis, sino que eventualmente la placa se complique y pueda yo tener un infarto. Ahora ya si nos metemos un poquito a profundidad, lo que se ha visto es que lo que realmente impacta en el desarrollo de la aterosclerosis es el LDL oxidado, que son las partículas de LDL que se meten en el endotelio vascular de las arterias y en la íntima desarrollan una respuesta inflamatoria, insisto, de años, décadas, que eventualmente va condicionando la remodelación de la íntima y de la intermedia del vaso y provoca la aterosclerosis. ¿Cómo podemos saber esa lesión vascular de la íntima, o sea, de esa capa de los vasos, de una manera preventiva? ¿Hay manera de encontrarlo? Primero hay que sospecharlo, ¿no? Y la forma en que tienes de sospecharlo, igual, volvemos a lo mismo. Factores de riesgo cardiovascular y LDL alto y un perfil de colesterol HDL bajo, colesterol total elevado, o lo que se ha estudiado más recientemente es colesterol total o colesterol no HDL. El colesterol no HDL es todo el colesterol, incluyendo el LDL, menos la fracción HDL. Y entonces, aparentemente, en algunos estudios se ha visto que no nada más es qué tan elevado tenga el colesterol LDL, sino todas las fracciones que no corresponden al colesterol de alta densidad, lo que puede implicar un mayor riesgo. Una vez que tú tienes la sospecha, sí hay herramientas hoy para determinar si el paciente puede o no tener una placa de ateroma. Por ejemplo, si tengo un paciente con riesgo intermedio, esto es que tiene factores de riesgo cardiovascular y tiene un perfil de lípidos alterado que apenas estoy empezando a tratar,
pues tengo a lo mejor la posibilidad de hacerle una angiotomografía y un score de calcio. Y dependiendo de lo que se vea en la angiotomografía es una reconstrucción tridimensional de la anatomía coronaria, ¿no? Es un poquito el sustituto a hacer una angiografía coronaria en una sala de hemodinámica. No es un procedimiento invasivo, es imagen de alta calidad. Que me permite ver si existen lesiones coronarias. Y el score de calcio es una herramienta que es adicional a esa misma angiografía coronaria, que me permite medir en base a un algoritmo cuánto calcio tiene el paciente en sus arterias coronarias. Y esto se mide mediante un score, y dependiendo de cuánto sea el score de calcio, entonces podemos definir si el paciente está en riesgo cardiovascular elevado o no. Pues qué interesante todo esto, porque dislipidemias, aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares como hipertensión, todo lo que tenga que ver con infartos, ya sea cerebrales o de miocardio, creo que es muy importante que nosotros conozcamos y nos demos una empapada de estos temas, porque lo estamos viviendo todos los días en México y Latinoamérica. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por esta charla. De verdad, nos podríamos echar horas hablando de esto. Por supuesto. Creo que 15 minutos es muy poco para poder abordar el tema, pero pues quedó bastante bien el capítulo. Le agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a Teva por este espacio, y este es un episodio más de TevaTech en esta temporada. El paciente debe de consultar a su médico si tiene duda del diagnóstico o tratamiento de esta enfermedad. TevaTech presentó